Ya chicos, ¿qué tal? Buenos días al aula de tercer año secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema más, un proceso más de la historia universal. Justamente vamos a tratar de otro gran imperio, otra gran monarquía que se desarrolló a principios del siglo XVIII, ¿no? Ya hemos hablado en su momento de España, de Francia, de Inglaterra, de Austria. El día de hoy nos toca hablar acerca de otro gran y poderoso reino que se va a consagrar durante esta época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, a partir del año 1700 hacia adelante. Y es justamente Prusia, ¿correcto? Prusia, no Rusia, Prusia. Entonces, Prusia, ¿no? Este gran y poderoso, ¿no? Reino se desarrolló a principios del siglo XVIII, claro. Y vamos a tener en cuenta acá lo siguiente. Dentro de este reino, la familia, la dinastía que va a llevar a su máximo esplendor a este territorio va a ser la familia Hohenzoller, o también llamada la dinastía, ¿no? Esta familia, este linaje de la nobleza, va a gobernar a partir de esta época, principios del siglo XVIII hacia adelante, ¿no? El gobierno del Estado prusiano. Vamos a pasar a los antecedentes, ¿correcto? Prusia, en su momento, pertenecía a Austria, ¿correcto? Austria, después de la Guerra de los 30 años, te acordarás, o también llamada la Guerra Protestante, donde se enfrentaron españoles por un lado y franceses por otro lado, tras la victoria de Francia, que derrotó al reino español, ¿no? Prácticamente España tuvo que entregar muchos territorios a Francia, ¿correcto? Y muchos de sus territorios también de la corona española se liberaron, se independizaron, ¿no? Y a partir de esa independencia, muchos de estos pueblos empezaron a desarrollarse, a caminar por sí solos, ¿no? Entonces, miren acá, la caída del imperio español, ¿correcto? De los Habsburgo, ¿te acordarás? ¿No? Muy bien. Entonces, los Habsburgo, que gobernaban España para esa época, fueron derrotados en la Guerra de los 30 años, ¿no? Ya lo hemos dicho, entre españoles y franceses. Francia le gana la Guerra de los 30 años, ¿no? Que se adjudica a Francia como una de las grandes potencias de esta época. ¿Te acuerdas? Con el famoso rey Sol Luis XIV, ¿no? Del cual ya hemos tratado cuando hemos hablado acerca del proceso histórico de Francia. Entonces, esta guerra de los 30 años trae consigo el punto final, que vendría a ser la paz de Westfalia, en la cual los franceses ganan la guerra en contra de España y España prácticamente vive una época crítica, ¿no? Tras este gran fracaso que vive España, se ve en la necesidad de entregar territorios a Francia, al que obtuvo la victoria en esta guerra, y a la vez también hay muchos territorios españoles que lograron liberarse, aprovecharon que España, como fue derrotada en la guerra, estaba muy débil. Entonces, muchos pueblos lograron independizarse del poder español, del imperio español. Uno de esos pequeños pueblos o estados vendría a ser Prusia. Claro, Prusia fue uno de esos pequeños estados que aprovechó la caída de España después del fracaso de la Guerra de los 30 años y va a lograr su independencia. Este pequeño pueblo, en cuestión de años, va a ir escalando, ¿no? Un gran desarrollo, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en breves momentos. Entonces, no solamente Prusia se liberó, aprovechó estas circunstancias,
¿no? En la cual España estaba viviendo una época crítica después del fracaso de la Guerra de los 30 años, sino también otro pueblo que también se liberó del poder español fue Brandenburgo. Entonces, ambos pueblos se liberaron. Estos dos pueblos, Prusia y Brandenburgo, van a independizarse. Entonces, ¿qué va a suceder con estos dos pueblos? Vamos a conocer en el siguiente punto. Seguimos en los antecedentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con el territorio de Prusia una vez que logró su independencia? Entonces, fue cedido a los caballeros teutones, ¿no? Este grupo distinguido, llamado los caballeros teutones, van a tomar posición de Prusia una vez que logró su independencia, ¿correcto? Van a poblar esta región, porque a decir verdad, Prusia era un lugar muy desértico, ¿no? Era muy poco habitable, pero con la llegada de este grupo militar de los caballeros teutónicos empezó a promoverse la población. Y es así que en cuestión de años la población aumentó en esta región, Prusia. Entonces, Prusia poco a poco fue poblada, civilizada y posteriormente, ¿no? También adoptó la religión católica. Ahora, estuvo gobernado este territorio por una especie de alcalde o gobernador llamado el Gran Maestre Teutónico, que era el jefe de este territorio, llamado así Prusia. Entonces Prusia poco a poco fue tomando, ¿no?, una organización dentro del territorio, fue tomando una relevancia. Poco a poco se estaba armando la sociedad que ya en cuestión de décadas iba a emerger como un gran imperio. Entonces, el que estaba a cargo de este territorio vendría a ser el gran maestre teutónico, ¿no? Y justamente este personaje, este líder que asumió el gobierno de este pequeño pueblo llamado Prusia, ¿no? En pocos años va a adoptar el protestantismo. ¿Qué es el protestantismo? Ya lo hemos dicho, es la religión, ¿no?, en la cual tiene rasgos del luteranismo, el cual trata de reformar algunos lineamientos de la Iglesia Católica. Entonces, uno de los grandes maestros teutónicos que gobernaba para aquellos tiempos Prusia, llamado Alberto de Brandenburgo, ¿no?, pasa de ser católico a ser protestante. Y a partir de esa época, Prusia va a empezar un levantamiento progresivo hasta llegar a su máximo esplendor. Entonces, este gran maestro que lideraba el gobierno de Prusia, Alberto de Brandenburgo, va a desconocer en primer lugar la iglesia y él se va a hacer autoproclamar el primer duque de Prusia. ¿Qué quiere decir eso? El primer gran rey del territorio prusiano. Entonces, poco a poco, este pequeño estado, pueblo, que a la vez se iba poblando y a la vez también se iba civilizando, en el sentido de que, ¿no?, iba estructurando un buen esquema político, social y cultural, ya era una nación propiamente dicha. Entonces, de lo que fue un pequeño pueblo que se independizó, aprovechó la coyuntura de la Guerra de los 30 años, se liberó de España, ahora este pequeño pueblo ya está creciendo como una civilización, ya como una sociedad más compleja, ¿correcto? Porque recuerda muy bien que hace un rato te dije que Prusia, en sus inicios, era un territorio deshabitado. Gran parte de este territorio no había concentración de población, debido a que el lugar era muy desértico, ¿no? Ya para la época de Alberto Brandenburgo, el que vemos a la mano derecha, ¿no?, ya Prusia va a ir ascendiendo paulatinamente con el fin de convertirse en un gran imperio. Ya para el siglo XVII aparece otro personaje llamado Juan Segismundo. También heredó Prusia y a la vez él va a unificar Prusia y Brandenburgo. ¿Te acuerdas el otro pueblito que se independizó de España aprovechando la derrota
del Imperio Español en la Guerra de los 30 años, ¿correcto? Entonces, Prusia y Brandenburgo se van a unir y van a formar una sola sociedad, ¿correcto? Con un mismo rasgo cultural, con una misma doctrina política y con con un mismo sistema económico, ¿correcto? Entonces, Prusia, a partir de esa época, va a dar el gran salto. Y es así que ya para el siglo XVIII vamos a observar cómo el Estado prusiano pasa de ser una civilización, un Estado, una sociedad más desarrollada a pasar a ser una categoría de imperio, ¿correcto? ¿No? Llegó la época dorada de Prusia. Entonces mira cómo va escalando este pequeño pueblo que fue en su inicio, ¿no? Una pequeña región, después un estado civilizado y ahora es un gran imperio. ¿Y quién va a llevar a lo más alto a esta sociedad llamada Prusia? Va a ser Federico Guillermo, el gran rey sargento. ¿Por qué fue llamado rey sargento? ¿No? Porque él va a adoptar muchas medidas, sobre todo militares, a favor de la defensa del territorio prusiano. Porque ya para esta época muchos reinos se enfrentaban por expandir sus territorios y la prioridad de este rey, llamado Federico Guillermo, fue formar un gran ejército para estar preparado ante cualquier posible invasión, ¿no? de otro reino enemigo. ¿No? Entonces, es así que este personaje llamado el Rey Sargento obtiene el título del Rey de Prusia, ¿no? Y se va a coronar con el nombre de Federico I, ¿no? Ahora, él fue reconocido justamente por el rey de Austria, Leopoldo, como el gran rey de Prusia, ¿no? Leopoldo le dio la coronación y lo reconoció como el gran soberano de este nuevo territorio llamado Prusia. Ahora, ¿cuáles fueron las medidas que aplicó en su gobierno Federico I, ¿no? O también llamado el Rey Sargento? ¿No? Formó la Guardia de Gigantes o Granaderos de Potsdam, ¿no? Instruía por sí mismo a los que se iban a formar como soldados, ¿no? Para constituir lo que vendría a ser la fuerza militar del territorio prusiano. Ahora, él organizó el ejército, claro, con la mira de defender su estado ante la amenaza de otro reino. Pasamos al siguiente representante, ¿no? Entonces, quien dejó la base, quien dejó el cimento, quien dejó todo ya esquematizado fue Federico I. Y quien iba a consagrar a Prusia como el gran y poderoso reino en el siglo XVIII vendría a ser su hijo, ¿no? Su heredero, Federico II, llamado Federico el Grande, ¿correcto? Porque este personaje va a llevar a Prusia a su máximo esplendor durante esta época. ¿Cuáles fueron las medidas que aplicó Federico el Grande? ¿No? Atendió y protegió la agricultura, la ganadería y el comercio, que eran las principales fuentes de riqueza e ingresos económicos del reino de Prusia. Claro, la agricultura en los grandes campos que se aprovechó que le pertenecían al Estado prusiano, la ganadería, el cuidado y la crianza de los animales domesticados, los cuales fueron pieza fundamental para ejecutar grandes ingresos a favor de este Estado que estaba, ¿no? paulatinamente, ¿no? ascendiendo. Y el comercio, la exportación y la importación de productos que se fomentó a gran escala, lo cual determinó también grandes y exorbitantes ingresos económicos para el reino de Prusia y que va a ser pieza fundamental entre la ganadería y la agricultura. Entonces, Prusia se va a dedicar a la exportación de sus productos. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza de materias primas. Ahora, otra de las medidas que adoptó este personaje llamado Federico II
fue proteger a los sabios y artistas. ¿Te acuerdas cuando hablamos en su momento de los famosos mecenas, ¿no? En la época del Renacimiento, a principio del año, seguro te acordarás, ¿ya? Federico II también fue un mecena, sí. Federico II también era un gran mecena, o sea, protegió y básicamente financió a muchos artistas sabios que eran perseguidos, ¿no? por otras autoridades. Y es el caso de Voltaire, ¿no? Voltaire es un gran filósofo e ilustrado. Ilustrado quiere decir de amplios conocimientos, que escapó de su natal Austria para refugiarse en Prusia. ¿Por qué? Porque básicamente él realizaba grandes escritos protestando en contra del gobierno del rey. A su vez, también viajó por Francia y en Francia también, ¿no? De acuerdo a la realidad que se vivía en aquellos tiempos, cuando la familia Borbón estaba tomando el poder en Francia, él también realizó grandes escritos haciendo un llamado a la atención al rey, y el rey, en este caso, Luis XIV, persiguió a Voltaire, ¿no? Y el lugar donde se refugió fue Prusia. Siempre en Prusia encontró un recibimiento óptimo, este filósofo ilustrado. Acá tenemos la imagen del gran Voltaire, que se va a convertir en uno de los pioneros para lo que posteriormente vamos a estudiar con respecto a la Revolución Francesa, ¿correcto? Entonces, Voltaire fue perseguido no solamente por las autoridades de Austria, sino por Francia. Y siempre Voltaire recibía el apoyo, ¿no?, del Estado prusiano, ya que Federico II era su máximo protector. Este personaje respaldaba, debido a que sabía muy bien qué gran erudito, qué gran intelectual era, ¿no?, este filósofo, que en sí, ¿no?, dio grandes aportes a la historia mundial. A la vez, Federico II va a adoptar muchas de las filosofías de Voltaire, de cómo saber gobernar, cómo saber llegar al pueblo, ya que Federico II era un rey que se acomodaba al pueblo porque tampoco no lo desprotegía al pueblo. Y eso no sucedía en todas las monarquías, por ejemplo, ni en España, ni en Francia, ni en Austria, ni en Inglaterra. En cambio, Federico II tuvo mucho interés, mucha preocupación por el pueblo común, por su población, ¿correcto? Y es por ello que va a adoptar muchas de las ideas de las filosofías de Voltaire. A decir verdad, Voltaire se convirtió en uno de sus grandes y selectos intelectuales de Federico II, ¿correcto? Entonces, ya en su momento vamos a hablar más de este filósofo llamado Voltaire en la época de la Revolución Francesa. Listo. Entonces, este personaje llamado Federico II fue quien llevó a Prusia a su máximo esplendor en el siglo XVIII. Es por ello que va a fomentar la política expansiva, ¿correcto? Él va a fomentar la política expansiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que, ¿no?, que él va a organizar sucesivas guerras para llevar a Prusia a una categoría de imperio. ¿Cuál fue la primera guerra que convocó Prusia? Fue la Guerra de Sucesión de Austria, ¿correcto? ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de Austria? Correcto, ¿no? Cuando una reina llamada María Teresa quiso asumir el poder y varios países intervinieron. Claro, ¿quién fue quien lideraba ese grupo de países que intervinieron la coronación de María Teresa? Fue Prusia, pues, con Federico II. Entonces, Prusia organizó una coalición. ¿Qué es una coalición? Es una alianza de países, ¿correcto? Con el objetivo de intervenir en la coronación de María Teresa, y básicamente, ¿no?, con el objetivo de aprovechar de que en esta época supuestamente una reina iba a llegar al poder en Austria. Entonces Prusia, con Federico II,
organizaron este grupo, esta coalición para llegar e invadir Austria y apoderarse del territorio. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Prusia va a arrebatar un territorio importante a Austria en esa época, el territorio de Silesia. Seguro te acordarás, porque ya la semana pasada hemos hablado de la monarquía austriaca. Ahora, y es así como Prusia obtiene este territorio. Le arrebata a Austria Silesia. Silesia era un territorio comercial, uno de los puertos más importantes de Austria, que ya lo habíamos dicho en la semana pasada. Ahora, Austria no se va a quedar con los brazos cruzados, no se va a quedar con los brazos cruzados, que quiere decir de que no va a permitir de que Prusia se salga con la suya al arrebatarle este territorio. Todo lo contrario, Austria va a responder y va a convocar a la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años va a tener un objetivo, que Austria quiere recuperar su territorio. Para ello va a tener que enfrentarse a Prusia. ¿Y cuál fue el resultado de esta Guerra de 7 años? Prusia se adjudica como la gran potencia europea, es decir, Prusia retiene el territorio, no es vencido, ¿no? Prusia resiste a esta guerra de los 7 años y se queda definitivamente con Silesia. O sea, todos los esfuerzos de Austria por recuperar este territorio fueron en vano, ¿no? Fueron en vano los 7 años de guerra, ya que Prusia resistió, se defendió y protegió el territorio, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento, Prusia se adjudica como una de las grandes potencias en Europa en el siglo XVIII. O sea, retuvo el territorio, ¿no? Y ya para la tercer punto, vendría a ser la repartición de Polonia. Es aquí donde también Prusia participa con Federico II, el Grande, en el cual Polonia en aquellos tiempos pasaba por un problema muy crítico. También este territorio había sido prácticamente, ¿no?, retirado del esquema político. Ahora, Polonia, como puedes ver abajo en la imagen, ¿no? Polonia era un territorio desprotegido, era el territorio más débil en este sector, era el más débil. Es por ello que grandes imperios como Rusia, Prusia y Austria van a aprovecharse de ese pequeño territorio que está en el medio, ¿no? Ahí está en la imagen, ¿no? Rusia de color azul, Austria de color verde y Prusia de color rojo, que están rodeando a Polonia. Polonia era un territorio muy pequeño y a la vez que tenía un ejército muy débil. Entonces, estos tres grandes imperios, Rusia, Prusia y Austria, van a aprovechar el contexto y van a repartirse Polonia. A partir de esta época, Polonia desaparece del mapa, ¿correcto? Rusia, bajo el gobierno de Catalina II, como vemos en la imagen, donde está la flecha del mouse. Prusia, con Federico II, que está hacia la mano también derecha. Y Austria, con José II, que está en la parte de abajo. Esos tres grandes reyes de cada reino, Rusia, Prusia y Austria, se van a repartir Polonia y Polonia desaparece. ¿Cuándo nuevamente llega a aparecer Polonia? Después de la Primera Guerra Mundial, recién aparece nuevamente el Estado polaco, ¿correcto? Después de la Segunda Guerra Mundial, disculpe, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Recién aparece nuevamente, ¿no?, el Estado polaco. O sea, tuvieron que pasar prácticamente 2 siglos para que Polonia nuevamente vuelva a aparecer en el mapa, ¿correcto? Así es, chicos. Entonces, así culminamos con este proceso puntual, breve, acerca de la monarquía de Prusia en el siglo XVIII, con estos dos grandes reyes que tuvo, Federico I, el rey sargento, y Federico II, el Grande, que logró la máxima expansión de Prusia, que lo convirtió en un gran imperio. Federico I dejó toda la base, el poder del ejército, y Federico II lo consagró a su máxima expansión.